En las grietas de las paredes de La Habana Vieja, donde los ecos de siglos de historia se mezclan con el olor a humedad y a vida, el club El Corazón de la Isla era un secreto susurrado. No había letrero, no había publicidad. Solo un pequeño portón de madera desgastada, custodiado por una persiana de metal bajada que parecía no haber abierto en años. Para saber que la noche iba a ser especial, tenías que mirar con atención. Si veías un azulejo azul en la pared, un pequeño y casi invisible símbolo pintado con tiza, significaba que las puertas se abrirían esa noche. Y esa noche, el azulejo azul brillaba. La brisa del malecón, cargada de sal y de historias de marineros, entraba por las persianas rojas del club. Dentro, la atmósfera era íntima y cargada de magia. La música no provenía de altavoces, sino del alma misma de los músicos. El viejo Tomás, con sus manos expertas, golpeaba las congas con una pasión que era una mezcla de alegría y tristeza. A su lado, un joven con un tres cubano tocaba notas que flotaban en el aire como mariposas. No había micrófono, no había escenario, solo la música que se hacía carne en cada rincón del alma. El mensaje oculto en las melodías. Esa noche, la audiencia era extraña. Había rostros familiares, cubanos que venían por la música, pero también un grupo de extranjeros que parecían fuera de lugar. Unos diplomáticos europeos, un productor de cine de Hollywood que buscaba el sonido perdido para su próxima película, y una mujer con un cuaderno que anotaba cada palabra, cada acorde. Lo que ninguno de ellos sabía era que la música no era solo música. Era un lenguaje, un código, una forma de comunicación para quienes vivían en la clandestinidad. La banda tocaba Chan Chan, pero no era la versión que todo el mundo conocía. Era una versión con un giro de Latin jazz, con un ritmo sutilmente alterado en las pausas, con un compás que se saltaba una nota. Era un mensaje. Tomás, el viejo percusionista, miraba a los ojos de un turista, un joven que parecía ser el menos interesado de todos, y le deslizó una servilleta. Estaba manchada de ron, con letra temblorosa, casi ilegible. La nota solo tenía una frase: cuando la música se apague, corre. El amanecer no será igual. La desaparición del sonido. El concierto continuó, pero para el joven turista, el tiempo se había detenido. Cada nota era ahora una alarma. La música no era una fiesta, era una cuenta regresiva. La melodía de la conga, el ritmo del tres, la melancolía del trombón, todo tenía un nuevo significado. Miró la servilleta en su mano, la apretó con fuerza y miró a Tomás, que le devolvió la mirada con una seriedad que no le había visto en toda la noche. Cuando la música se detuvo, el silencio que llenó el club fue más ruidoso que cualquier acorde. Las luces se apagaron de golpe. El joven turista, obedeciendo la advertencia, corrió. Corrió por las calles empedradas de La Habana, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de son, con el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Corrió por la incertidumbre, por lo que podría pasar. El misterio y la leyenda. El club El Corazón de la Isla nunca volvió a abrir sus puertas. Nadie en el barrio habló de lo que había pasado. Algunos decían que había sido clausurado por el gobierno por razones políticas. Otros, que los músicos se habían ido, desaparecidos en la noche para proteger a los suyos. Lo único que quedó fue la historia, el misterio y la leyenda de una noche en la que la música cubana dejó de ser solo música. El joven turista, ahora un hombre de negocios en Londres, guarda la servilleta como un tesoro. La nota de Tomás, manchada de ron, es un recordatorio de que la música cubana es mucho más que un ritmo. Es una forma de vida, un código de honor, un lenguaje que se habla entre las sombras. Y en las tranquilas noches de La Habana, quienes creen en la leyenda, aún se preguntan qué secretos se esconden en la próxima canción. El silencio que siguió a la última nota fue más ruidoso que cualquier estruendo. El joven turista, con la servilleta en la mano, corrió por las calles de La Habana, su corazón latiendo al compás de una música que ya no existía. Se sentía como un fugitivo en una ciudad que, horas antes, había sido un paraíso. La advertencia, cuando la música se apague, corre, era ahora la única certeza en un mar de incertidumbre. La noche del grito silencioso. Corrió hasta el malecón, donde las olas rompían con furia contra el muro. El aire salado, que antes había sido refrescante, ahora le quemaba los pulmones. Miró a su alrededor. No había nada, solo la oscuridad y el rugido del mar. Pero de repente, escuchó un sonido que no provenía de las olas. Era un susurro, una melodía que parecía salir de la tierra misma. Siguiendo el sonido, llegó a una pequeña plaza que no había visto antes. Allí, en la penumbra,
Un grupo de personas se había reunido. No hablaban, no cantaban, solo golpeaban sus manos, siguiendo un ritmo, un compás, una melodía silenciosa. Eran los músicos del corazón de la isla. Estaban ahí, en la oscuridad, en la clandestinidad, enviando un mensaje a quienes habían logrado escapar. El despertar de la verdad. El joven turista, que había logrado mezclarse con la gente, se acercó a Tomás. El viejo percusionista, con sus ojos sabios, lo miró y sonrió. Le señaló a una mujer que estaba tocando el tres cubano, con una maestría que solo se ve en los genios. «Ella es la clave», le susurró. «Ella es la mensajera. Ella es el ritmo de la verdad». La mujer, que se llamaba Sofía, era una compositora y cantante, una artista que había usado su talento para crear un código musical. Las canciones que tocaban en el corazón de la isla no eran solo melodías, sino una serie de advertencias sobre un golpe de estado inminente, un suceso que, de ocurrir, pondría fin a la paz que la isla había conocido durante años. La canción Chan Chan, con su giro de Latin Jazz, era un aviso sobre la llegada de fuerzas militares a la capital. El cuarto de Tula era una advertencia sobre la censura de los medios. Y así, cada canción era una pieza del rompecabezas. El secreto del arte y la resistencia. El joven turista, que había llegado a Cuba para escapar de la rutina, se encontró en medio de una conspiración, una lucha por la libertad. No era un soldado, no era un espía, pero se había convertido en un testigo de una de las formas de resistencia más hermosas y peligrosas del mundo. Se dio cuenta de que la música cubana, que para muchos era un simple ritmo para bailar, era para otros una herramienta de supervivencia, un lenguaje de esperanza en tiempos oscuros. El amanecer, que Tomás había advertido que no sería igual, llegó con una luz pálida y fría. Las calles de La Habana se llenaron de soldados y el sonido del silencio, del que solo se hablaba en susurros, se hizo más fuerte. Pero en la oscuridad de la noche, la música había plantado una semilla. La semilla de la verdad, de la esperanza y de la resistencia. Y el joven turista, que había sido testigo de todo, se fue de la isla, no solo con un misterio, sino con la certeza de que el arte, en su forma más pura, es la última frontera de la libertad.